en la versión Reina Valera contemporánea. Joás, hijo de Joacás, tenía 2 años de reinar en Israel cuando Amasías, hijo de Joás, comenzó a reinar en Judá. Amasías tenía entonces 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Joadán y era de Jerusalén. Amasías hizo lo recto a los ojos del Señor como lo había hecho Joás, su padre, aunque no como su antepasado David. Sin embargo, los altares en los montes no fueron quitados, pues el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos altares. Cuando Amasías se afirmó en el trono, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de estos, con lo que cumplió lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde el Señor claramente dice: no se matará a los padres por la culpa de los hijos, ni a los hijos por la culpa de los padres, sino que cada uno morirá por causa de su propio pecado. Amasías también mató a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal, y en una batalla conquistó Sela y la llamó Yoctel. Hasta el día de hoy es su nombre. En cierta ocasión, Amasías envió mensajeros para desafiar al rey Joás de Israel, que era hijo de Joacás y nieto de Jehú. El mensaje decía: ven para que nos veamos las caras. El rey Joás de Israel respondió al rey Amasías de Judá con esta parábola. Una vez en las montañas del Líbano, un cardo envió a decir al cedro: dale tu hija a mi hijo para que sea mi mujer. Pero pasaron las fieras del Líbano y pisotearon el cardo. Es verdad que has derrotado a Edom y que el corazón se te ha hinchado. Por mí puedes seguir vanagloriándote, pero dentro de tu casa, ¿para qué meterte en problemas? ¿Quieres que tú y Judá salgan derrotados? Amasías no se dio por aludido. Entonces el rey Joás de Israel se puso en marcha en Bet-Semes, que está en Judá, y allí se vieron las caras el rey Amasías de Judá y él. Y los de Judá fueron derrotados por los de Israel. Todos salieron huyendo a su campamento. En Bet-Semes el rey Joás de Israel tomó cautivo al rey Amasías de Judá, que era hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego se dirigió a Jerusalén y derribó 180 metros de su muralla, desde a la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Se llevó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Tomó como rehenes a los hijos del rey y después de eso volvió a Samaria. Los demás hechos de Joás y sus hazañas y su lucha contra el rey Amasías de Judá se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Joás fue a reunirse con sus antepasados, se fue sepultado en Samaria junto con los reyes de Israel. En su lugar reinó su hijo Jeroboam. Después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años. Los demás hechos de Amasías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como en Jerusalén hubo quienes conspiraron contra él, huyó a Laquis, pero fue perseguido hasta Laquis y allá lo mataron. Luego lo trajeron en caballos y lo sepultaron en Jerusalén, la ciudad de David, junto con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamaron rey en lugar de Amasías su padre. Después de que el rey se reunió con sus antepasados, Azarías reconstruyó Elat y la restituyó a Judá. Amasías, hijo de Joás, tenía 15 años de reinar sobre Judá cuando Jeroboam, hijo de Joás, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 41 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, conforme a la palabra que el Señor
Dios de Israel pronunció por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gad Hefer. Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar del Arabá. Y es que el Señor vio que Israel sufría una amarga aflicción y que no había siervo ni libre, ni nadie que ayudara a Israel. Además, el Señor no había determinado borrar de este mundo el nombre de Israel, por eso lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todas sus obras y hazañas y todas las batallas que libró, como restituyó Damasco y Hamad, que habían pertenecido a Judá, al dominio de Israel. Todo eso se haya registrado en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Jeroboam se reunió con sus antepasados, los reyes de Israel, en su lugar reinó su hijo Zacarías. Roboam tenía 27 años de reinar sobre Israel cuando Azarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar sobre Judá. Azarías tenía entonces 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Ecolías y era de Jerusalén. Azarías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre. Sin embargo, no se quitaron los altares en los montes, sino que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos altares. Pero el Señor hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Vivía en una casa aparte y su hijo Jotán estaba a cargo del palacio y de gobernar al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Azarías fue a reunirse con sus antepasados, los sepultaron en la ciudad de David y en su lugar reinó su hijo Jotán. Azarías tenía 38 años de reinar sobre Judá cuando Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 6 meses. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salún, hijo de Jabes, conspiró contra él, y en presencia de su pueblo le quitó la vida y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Con su muerte se cumplió lo que el Señor le había anunciado a Jehú, cuando le dijo: tus hijos ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y así fue. Uzías tenía 39 años de reinar sobre Judá cuando Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en Samaria, pero reinó solo un mes, porque Menahem, hijo de Gadi, salió de Tirsa para atacar a Samaria. En el ataque, Menahem hirió de muerte a Salún, y entonces reinó en su lugar. Los demás hechos de Salún y la conspiración que tramó se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem saqueó la ciudad de Tifesah y mató a todos los que estaban allí y en los alrededores, comenzando por la ciudad de Tirsa. Como no le habían abierto las puertas, saqueó la ciudad y abrió en canal a todas las mujeres que estaban embarazadas. Azarías tenía 39 años de reinar sobre Judá cuando Menahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 10 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor. Durante todo su reinado no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. El rey Pul de Asiria llegó y atacó el país, y Menahem le entregó 33,000 kilos de plata para que le ayudara a confirmarse en el trono. Este dinero lo impuso Menahem
como tributo sobre Israel. Todos los poderosos y opulentos tuvieron que dar 50 monedas de plata cada uno para entregárselas al rey de Asiria. Así el rey de Asiria no puso un pie en el país, sino que se retiró. Los demás hechos de Menahem y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Menahem fue a reunirse con sus antepasados, en su lugar reinó su hijo Pekajías. Azarías tenía 50 años de reinar sobre Judá cuando Pekajías, hijo de Menahem, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Pekah, hijo de Remalías, que era uno de sus capitanes, conspiró contra él y apoyado por Argob y Arie, más 50 galaditas, le quitó la vida en el palacio real de Samaria y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekajías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Azarías tenía 52 años de reinar sobre Judá cuando Pekah, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 20 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En los días del rey Pekah de Israel, el rey Tiglat-Pileser de Asiria llegó y tomó las ciudades de Lión, Abel, Bet-Macá, Yanoja, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y a sus habitantes los llevó cautivos a Asiria. Jotán, hijo de Uzías, tenía 20 años de reinar cuando Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pekah, hijo de Remalías, y le quitó la vida y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pekah y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jotán, hijo de Uzías, comenzó a reinar sobre Judá cuando Pekah, hijo de Remalías, tenía 2 años de reinar sobre Israel. Cuando Jotán comenzó a reinar tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Y Jotán hizo lo recto a los ojos del Señor, pues se condujo tal y como lo había hecho Uzías, su padre. Y además construyó la puerta más alta del templo del Señor. Sin embargo, no fueron quitados los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Los demás hechos de Jotán y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Por estos días el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Siria y a Pekah, hijo de Remalías. Y cuando Jotán fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de su antepasado David, y en su lugar reinó su hijo Ahaz. Pekah, hijo de Remalías, tenía 17 años de reinar sobre Israel cuando Ahaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar sobre Judá. Cuando comenzó a reinar, Ahaz tenía 20 años y reinó 17 años en Jerusalén. Pero en diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor su Dios, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, llegando incluso a sacrificar en el fuego a su hijo, según las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor echó de la presencia de los hijos de Israel. También ofreció sacrificios y quemó incienso en los altares de los montes
en las colinas y bajo la sombra de todo árbol frondoso. Entonces el rey Resín de Siria y el rey de Israel, Pekah, hijo de Remalías, le declararon la guerra a Ahaz y sitiaron la ciudad de Jerusalén, pero no pudieron conquistarla. Fue entonces cuando el rey de Edom recobró a Elad para Edom y expulsó de allí a los hombres de Judá. Entonces los edomitas vinieron a Elad y hasta el día de hoy viven allí. Ahaz envió embajadores al rey de Ticlán, Pilexer, de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo, soy también tu hijo. Ven a defenderme del rey de Siria y el rey de Israel, que se han levantado en armas contra mí. Además, Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor, en los tesoros del palacio, que lo envió al rey de Asiria como un presente. El rey de Asiria respondió a su llamado, pues vino y atacó Damasco y la tomó y se llevó cautivo a los habitantes de Kir, a Resín, le quitó la vida. Después el rey Ahaz fue a Damasco para encontrarse con el rey de Ticlán, Pilexer, de Asiria. Allí el rey Ahaz se fijó en el altar que estaba en Damasco y le envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción exacta de ese altar. Y mientras el rey de Ahaz volvía de Damasco, el sacerdote Urías construyó el altar tal y como el rey de Ahaz lo había descrito desde Damasco. Cuando el rey volvió a Damasco y vio el altar, se acercó a este y ofreció sacrificios allí. Presentó su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció sobre el altar la sangre de sus sacrificios de paz. Luego mandó quitar el altar de bronce que estaba en la parte delantera del templo del Señor, entre el altar y el templo, y lo puso al norte del nuevo altar. Entonces el rey Ahaz ordenó al sacerdote Urías: en el altar grande quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, más el holocausto y la ofrenda del rey, lo mismo que el holocausto y la ofrenda y libaciones de todo el pueblo, Sobre él esparcirás toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero el altar de bronce será mío, para que yo consulte a Dios en él. Y el sacerdote Urías hizo todo tal y como el rey Ahaz se lo mandó. Y el rey Ahaz desmontó los tableros de las bases y les quitó las fuentes. Quitó también el mar que estaba sobre los bueyes de bronce y lo puso sobre una base de piedra. Por causa del rey de Asiria, quitó también del templo del Señor el pórtico para los días de reposo que se había construido en el templo, lo mismo que el pasadizo exterior del rey. Los demás hechos y obras que Ahaz se hallan registradas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando el rey Ahaz fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Ezequías. Ahaz tenía 12 años de reinar sobre Judá cuando Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 9 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel anteriores a él.
el rey Salmanasar de Asiria llegó y lo atacó, y Oseas fue hecho su siervo y se le obligó a pagar tributo. Pero Oseas envió embajadores al rey So de Egipto y dejó de pagar tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Y cuando el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba contra él, mandó a prenderlo y le mantuvo cautivo en la cárcel. Luego el rey de Asiria invadió todo el país y durante 3 años mantuvo sitiada Samaria. A los 9 años de reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y a los israelitas se los llevó cautivos a Siria y los dejó en Jalá y en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y es que los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los libró del poder del rey de Egipto, y rindieron culto a dioses ajenos. Imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas y siguieron las malas prácticas de los reyes de Israel. Los israelitas practicaron en secreto cosas que el Señor su Dios no aprobaba. Construyeron altares en los montes de todas sus ciudades y hasta en las torres de las atalayas y en las ciudades fortificadas. Erigieron estatuas e imágenes de acero en toda alta colina y bajo todo árbol frondoso, y en todos los altares de los montes quemaron incienso, como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de su presencia, y provocaron la ira del Señor con las maldades que cometían. Rindieron culto a los ídolos de los cuales el Señor les había advertido. Ustedes no deben hacer tales cosas. El Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Les dijo: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y mis ordenanzas, y sigan todas las leyes que yo prescribí a sus antepasados y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon los estatutos del Señor y el pacto que había hecho con sus antepasados, así como los testimonios que Él les había prescrito, y siguieron a los dioses falsos, con lo que ellos mismos perdieron valor y siguieron a las naciones a su alrededor, a pesar de que el Señor les había mandado que no las imitaran. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y rindieron culto a Baal. Incluso llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas, y se entregaron a practicar la adivinación y los agüeros. Se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y de esa manera provocaron su ira. Por eso el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los alejó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. Pero ni siquiera Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguieron los estatutos que Israel mismo se prescribió. Por eso el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando el Señor apartó a los israelitas de la dinastía de David, ellos proclamaron como su rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de la obediencia al Señor y los hizo cometer grandes pecados. Los israelitas cometieron todos los pecados que cometió Jeroboam sin apartarse de ellos, hasta que el Señor apartó de su presencia a Israel, tal y como él lo había anunciado por medio de todos los profetas sus siervos. Fue así como Israel fue llevado cautivo a Siria hasta el día de hoy. Entonces el rey de Asiria trajo a las ciudades de Samaria gente de Babilonia, de Cután, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, para que las habitaran en lugar de los israelitas. Y así estos extranjeros tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades.
Al principio, cuando comenzaron a habitar esas ciudades, como ellos no servían al Señor, el Señor envió contra ellos leones para que los mataran. Entonces ellos le dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no reconocen la ley del Dios de aquella tierra, y como no la reconocen, su Dios ha lanzado leones en medio de ellos y los leones los matan. Entonces el rey de Asiria ordenó: lleven de vuelta a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá y déjenlo vivir allí para que les enseñe la ley del Dios del país. Y uno de los sacerdotes que había sido llevado cautivo ante Samaria vino y habitó en Betel y le enseñó cómo debían servir al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los santuarios de los de Samaria, que los de Samaria habían levantado en los montes, cada nación en la ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron imágenes de Sucot, Enoch. Los de Cutá hicieron imágenes de Nergal, y los de Hamad hicieron imágenes de Asim. Los Abeos hicieron imágenes de Nibehaz y de Tartá, y los de Sepharvaim adoraron a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim, ofreciendo a sus hijos como sacrificios por fuego. Pero esta gente también rendía culto al Señor, así que del bajo pueblo designaron sacerdotes para que ministraran en los altares de los montes, y estos ofrecían los sacrificios de esa gente en esos santuarios. Rendían culto al Señor, pero también honraban a sus dioses como acostumbraban hacerlo las naciones de donde habían sido tomados. Hasta el día de hoy, esta gente hace lo que siempre hizo: ni temen al Señor, ni cumplen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen lo que la ley y los mandamientos del Señor mandan hacer a los hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. Con los israelitas el Señor hizo un pacto y claramente les ordenó: ustedes no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les ofrecerán sacrificios. Solo me temerán a mí, el Señor, que con gran poder y con brazo extendido los saqué de Egipto. Solo a mí me temerán y adorarán y ofrecerán sacrificio. Siempre tendrán cuidado de poner por obras los estatutos, derechos, leyes y mandamientos que yo les di por escrito. No temerán a dioses ajenos. No olvidarán el pacto que yo hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos. Me temerán a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del poder de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que siguieron practicando sus costumbres antiguas. Estos pueblos temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos siguieron las prácticas de sus antepasados, y así lo hacen hasta el día de hoy. Oseas, hijo de Elá, tenía 3 años de reinar sobre Israel cuando Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá. Tenía entonces 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi, era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes. Cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y la llamó Nehustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá. Pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que él iba tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Además, combatió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, y desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 7º año del reinado de Oseas, hijo de Elá, sobre Israel, que era el 4º año del reinado del rey Ezequías de Judá, el rey Salmanasar
de Asiria atacó la ciudad de Samaria y la sitió. 3 años después logró conquistar. En el año sexto del reinado de Ezequías, que era el 9º año del reinado de Oseas sobre Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asiria hizo prisioneros a los israelitas y los llevó cautivos a Asiria. Los puso en las ciudades de Halach y Jabor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. Y es que los israelitas no obedecieron a la voz del Señor, su Dios, sino que faltaron a su pacto. No lo obedecieron ni pusieron por obra todo lo que Moisés, el siervo del Señor, había mandado. En el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Y el rey Ezequías de Judá envió a decirle al rey de Asiria, que estaba en Laquis: pecado, el pecado, aléjate de mí y yo haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso al rey Ezequías de Judá un tributo de 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Y Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Además removió el oro de las puertas y quiciales del templo del Señor, que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro, y se lo entregó al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió desde Laquis un gran ejército contra el rey Ezequías. Venía comandado por el Tartán, el Rabsaris y el Rabsaces, y estos vinieron y atacaron a Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en dirección al campo del lavador. Allí llamaron al rey, pero salieron a hablar con ellos el mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joah, hijo de Asaf. Y el Rabsaces les dijo: vayan y díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria: ¿qué base tienes para estar tan confiado? Sin base alguna, aseguras contar con planes y fuerzas para declararme la guerra. Pero ¿cuál es tu apoyo para rebelarte contra mí? Tú confías en Egipto, pero no es más que un roto bastón de caña. Si te apoyas en ese bastón, acabarás con la mano atravesada. Esto es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen que confían en el Señor su Dios, ¿acaso no es el mismo Dios cuyos altares Ezequías quitó, ordenando a Judá y a Jerusalén a adorar solamente delante del altar de Jerusalén que él mandó hacer? Ezequías, yo te sugiero que les des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, que ha dicho: yo te daré 2.000 caballos si tú tienes otros tantos jinetes para que los monte. Aunque confíes en Egipto y en sus carros de guerra y en su caballería, no podrás hacerle frente al menor de los capitanes de mi señor. ¿Acaso crees que he venido aquí sin que el Señor me haya ordenado destruirlo? El Señor me ha dicho: ataca a ese país y destrúyelo. Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna, hijo y Joab, le dijeron al Rabsaces: por favor, háblenos en arameo, que nosotros lo entendemos. No nos hables en la lengua de Judá, que el pueblo está sobre la muralla, que el pueblo que está sobre la muralla te va a escuchar. Pero el Rabsaces les contestó: ¿de acaso mi señor me ha enviado a decirles esto a ustedes y a su amo, y no a la gente que está sobre la muralla, dispuestos como están a comerse lo mismo que ustedes, su propio excremento, y a beberse su propia orina? Dicho esto, el Rabsaces se levantó y en la lengua de Judá clamó a gran voz: escuchen las palabras del rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no se dejen engañar por Ezequías, porque él no podrá librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los haga confiar en el Señor, aunque les asegure que el Señor los salvará y que esta ciudad no será entregada en mis manos. No le hagan caso. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y salgan a mi encuentro. Coma cada uno de ustedes sus uvas y sus higos, beba cada uno de ustedes el agua de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, donde hay trigo y vino, pan y viñas, olivas, aceite y miel.
Así no morirán, sino que seguirán con vida. No le hagan caso a Ezequías, que los engaña cuando les dice que el Señor los librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su tierra de mis manos? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, Ena y Gibá? ¿Acaso esos dioses pudieron librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de mi poder a su país para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo guardó silencio y no respondió nada, porque el rey había dado órdenes de no responderle. Luego el mayordomo Eliaquim, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joah, hijo de Asaph, fueron a ver a Ezequías, y con sus vestiduras rasgadas repitieron lo dicho por el Rabsacés. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó las vestiduras y se vistió de cilicio y entró en el templo del Señor. Luego ordenó que el mayordomo Eliaquín, el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes se vistieran también de cilicio y que fueran a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijeran: así ha dicho Ezequías: este es un día de angustia y de reprensión y de blasfemia, pues los hijos están a punto de nacer y la parturienta ya no tiene fuerzas. Tal vez el Señor tu Dios habrá oído todo lo que ha dicho Rabsacés, el Rabsacés a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para ofenderlo con sus palabras, las cuales el Señor tu Dios habrá oído. Por lo tanto, eleva una oración por el remanente que aún queda. Los siervos del rey Ezequías fueron a hablar con Isaías y éste les respondió: vayan y digan al rey que así ha dicho el Señor. No tengas temor por las palabras que has oído, con las que me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Yo voy a poner un espíritu en él que lo hará oír rumores y volverá a su tierra, y en su tierra hará que caiga a filo de espada. El Rabsacés oyó decir que el rey de Asiria se había ido de Laquis, y cuando volvió donde éste había estado, lo halló combatiendo contra Libna. Como también oyó decir que el rey Tiracá de Etiopía había salido a combatirlo, volvió y envió embajadores a que le dijeran a Ezequías: no te dejes engañar por el Dios en quien tú confías y que dices que Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Tú ya sabes, tú ya debes saber lo que los reyes de Asiria han hecho con todas las naciones y cómo las han destruido. ¿Acaso crees que tú podrás escapar? ¿Acaso los dioses de las naciones que mis padres destruyeron pudieron librarlas? Me refiero a Gozán, Harán, Rezef y a la gente de Edén que estaba en Telazar. ¿Dónde están los reyes de Hamad, Arfad y las ciudades de Sepharvaim, Ena y Gibá? Ezequías tomó las cartas de la mano de los embajadores y después de leerlas subió al templo del Señor y extendiéndolas delante del Señor en su presencia, dijo: Señor y Dios de Israel, que habitas entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, Señor, tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sennacherib, que ha mandado blasfemarte a ti, el Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han destruido naciones y países y que han lanzado al fuego a sus dioses, pero es que ellos no eran dioses, sino hechura humana, de madera y de piedra. Por eso los destruyeron. Pero ahora, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder. Yo te lo ruego para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, mandó a decir a Ezequías: así ha dicho el Señor Dios de Israel: he escuchado lo que me has pedido acerca de Sennacherib, el rey de Asiria. Y esto es lo que el Señor ha dicho acerca de él: la virginal hija de Sión te menosprecia y te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto los ojos? Contra el Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros has vituperado al Señor al decir: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a lo más inaccesible del Líbano para cortar sus altos cedros y sus mejores cipreses.
me he alojado en sus lugares más remotos, en el bosque de sus más fértiles campos. He cavado pozos y bebido aguas ajenas. Con las plantas de mis pies he dejado secos todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído decir que hace ya mucho tiempo yo lo hice y que desde los tiempos pasados lo tengo planeado? Ahora lo he realizado y tú causarás mucha desolación y reducirás las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus habitantes impotentes se acobardaron y quedaron confundidos. Parecían hierba de campo, verdes hortalizas, paja en los techos, seca antes de tiempo. Yo te conozco muy bien, sé cuándo entras y cuándo sales, también sé cuándo ruges contra mí, cuánto ruges contra mí. Y porque me has desafiado y porque me he enterado de tu arrogancia, voy a ponerte un gancho en la trompa y un freno en el hocico y te haré volver por donde viniste. A ti, Ezequías, te doy esta señal. Este año y el siguiente comerán ustedes lo que crezca por sí mismo, pero el tercer año podrán sembrar y cegar, plantar viñas y comer lo que ellas produzcan. Y los sobrevivientes de Judá volverán a echar raíces y tendrán muchos hijos, porque en Jerusalén y en el monte Sión quedará un remanente que se salvará. Esto lo haré yo, el Señor, por mi gran amor. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará ninguna flecha contra ella, ni le enfrentará a ella con escudos, ni levantará contra ella terraplenes. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad. Palabra del Señor. Por mí mismo y por mi siervo David, yo ampararé a esta ciudad y la salvaré. Y sucedió que esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Y por la mañana, cuando se levantaron, se encontraron con que por todas partes había cadáveres. Entonces el rey Sennacherib de Asiria se fue de regreso a Nínive y nunca más volvió. Pues un día, mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer lo hirieron a filo de espada y luego huyeron al territorio de Ararat. Y en su lugar reinó su hijo Sarhadón. Por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden porque no vas a sanar, sino que morirás. Ezequías volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Le dijo: Señor, te ruego que hagas memoria de que en verdad me he conducido delante de ti con integridad de corazón y que he hecho todo lo que te agrada. Y Ezequías prorrumpió en llanto. Pero antes de que Isaías llegara a la mitad del patio, la palabra del Señor vino a Isaías y le dijo: regresa y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que yo, el Señor, Dios de su antepasado David, he dicho: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Te voy a devolver la salud. Y dentro de 3 días vas a ir a mi templo. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los voy a librar del poder del rey de Asiria. Por mí mismo y por mi siervo David voy a proteger a esta ciudad. Dicho esto, Isaías ordenó que se hiciera una masa de higos y en cuanto la hicieron, se la pusieron sobre la llaga y Ezequías sanó. Antes de eso, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal voy a tener de que el Señor me sanará y de que dentro de 3 días iré al templo del Señor? Isaías le respondió: ¿qué señal quieres recibir de que el Señor hará lo que te ha dicho? ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que los retroceda? Y Ezequías dijo: que la sombra avance 10 grados es fácil,
Lo difícil es que la sombra retroceda. Entonces el profeta Isaías oró al Señor y el Señor hizo que la sombra retrocediera los 10 grados que había avanzado en el reloj de Ahaz. Por esos días Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías por conducto de unos mensajeros, pues se había enterado de que Ezequías había caído enfermo. Cuando Ezequías lo supo, les mostró todo su palacio y sus tesoros, con la plata y el oro y las especias y ungüentos preciosos. También les mostró su depósito de armas y todo lo que había en sus tesoros. No hubo nada que Ezequías no les mostrara, tanto de su palacio como de todos sus dominios. Pero el profeta Isaías vino y le dijo al rey Ezequías, ¿qué te han dicho esos hombres? ¿De dónde vienen? Y Ezequías le respondió, vienen de Babilonia, un país muy lejano. Isaías volvió a decir, ¿y qué es lo que vieron en tu palacio? Ezequías respondió, vieron todo lo que tengo allí. No quedó nada de mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías le dijo a Ezequías, oye ahora la palabra del Señor. Vienen días en que todo lo que está en tu palacio y todas las riquezas que tus antepasados acumularon hasta el día de hoy será llevado a Babilonia sin dejar nada. El Señor lo ha dicho. A tus hijos, a los que vas a engendrar, se los llevarán y los harán eunucos, para que sirvan en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías, es buena la palabra del Señor que me has comunicado. Después añadió, al menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás hechos de Ezequías y todo su poder y sus obras en el estanque y el acueducto para llevar agua a la ciudad se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y Ezequías fue a reunirse con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre se llamaba Sibá, pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además, reconstruyó los altares en los montes que Ezequías su padre había derribado y erigió altares a Baal. Hizo una imagen de acera como lo había hecho el rey de Ahab de Israel y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. De igual manera construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén, y en los 2 atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército de los cielos. Además, a su hijo lo lanzó al fuego como sacrificio y se entregó al estudio de los tiempos y fue agorero e instruyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Él mismo hizo una imagen de acera y la puso en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón, yo pondré mi nombre para siempre en este templo y en Jerusalén, ciudad que yo escogí de entre todas las tribus de Israel. Jamás volveré a permitir que Israel sea llevado lejos de la tierra que di a sus padres, siempre y cuando cumplan todo lo que yo les he mandado y sigan todo lo que está en la ley que mi siervo Moisés les dio. Pero los israelitas no obedecieron y Manasés lo indujo a que hicieran lo malo más que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Y el Señor habló por medio de su siervo los profetas y dijo,
puesto que Manasés, rey de Judá, ha incurrido a estas cosas tan repugnantes y sus actos han sido peores que todos los que hicieron los amorreos antes de él, y puesto que con sus ídolos ha hecho pecar a Judá, yo, el Señor Dios de Israel, declaro: voy a traer sobre Jerusalén y sobre Judá tal calamidad que a quien lo oigan les zumbarán los oídos. Voy a medir a Jerusalén con el mismo cordel y la misma plomada con que medí a Samaria y a la dinastía de Ahab. Voy a limpiar a Jerusalén como se limpia un plato. Voy a fregarla y a ponerla boca abajo. Voy a desamparar el resto de mi pueblo. Voy a entregarlos en manos de sus enemigos para que sean presa y botín de guerra de todos sus adversarios. Desde el día que sus padres salieron de Egipto y hasta el día de hoy han hecho lo malo delante de mis ojos y me han provocado a ira. Pero si fuera poco y demás, y además de haber hecho pecar a Judá, induciéndolos a hacer lo malo a los ojos del Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que llenó a Jerusalén de cadáveres de un extremo a otro. Los demás hechos de Manasés y todas sus obras y los pecados que cometió se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Manasés fue a reunirse con su antepasado, fue sepultado en el huerto de su casa, es decir, en el huerto de Uzá, y en lugar reinó su hijo Amón. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet, hija de Jaruz, y era de Jobam. Pero Amón hizo lo malo a los ojos del Señor, como lo había hecho Manasés su padre, pues siguió su mal ejemplo y rindió culto a los ídolos que su padre había adorado y se apartó del Señor, el Dios de sus padres, y no siguió por el camino del Señor. Un día los siervos del rey Amón conspiraron contra él y lo mataron dentro de su mismo palacio. Entonces la gente del pueblo mató todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás hechos de Amón se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uzá, y en lugar reinó su hijo Josías. Señor Jesús, te damos gracias, Padre del cielo, en este día que nos has permitido leer nuevamente tu santa palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, mi Cristo bendito, y te rogamos que nos ayudes, Señor, a recordar siempre tu palabra, Señor, y aplicarla y ponerla por obra en nuestra vida y enseñarla, Señor, a los demás en estos tiempos, Señor, que necesitan escuchar tu verdad. Te rogamos, Señor, que nos ayude en esta semana, Señor, a continuar obedeciendo tu palabra y recordándola, Señor. Bendícenos a cada uno de nosotros, en nuestra familia, en nuestras congregaciones, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre del cielo. Dios les bendiga a mis hermanos.